Continuamos en esta mañana hablando acerca de los dones espirituales. Y para la mañana de hoy nos corresponde hablar de qué hago con mis dones. Y vamos a estar en Efesios capítulo 4, versículo 16. Dones, ¿qué hago con mis dones? Efesios 4, 16. ¿Qué tan real es para nosotros nuestro papel en su iglesia? ¿Qué tan real es para nosotros nuestro lugar dentro de la iglesia? Y digo esto porque tradicionalmente, en la religión tradicional, fuimos enseñados y criados a solo asistir a la iglesia. Ese es el chip, ¿cierto? Ese es el chip que nos metieron. Yo voy a la iglesia, asisto y así como entré, salgo, ¿no? Pero solo estaba esa circunstancia, solo asistir. No había ningún compromiso, no había ninguna responsabilidad, sino que la religión tradicional nos lleva simplemente a hacer acto de presencia, asistir, y ya con eso se estaba cumpliendo. No se nos pedía hacer nada más que asistir. Pero cuando estudiamos la Biblia, cuando tuvimos un encuentro personal con el Señor Jesús, cuando conocimos la palabra de Dios, nos dimos cuenta de que Dios no nos ve como simples asistentes a la iglesia, ¿cierto? Dios no nos ve solo como asistentes. Dios nos ve como algo más. Dios no nos ve como religiosos practicantes que solo cumplían con una rutina espiritual que había que seguir, ¿no? Sino que el Señor esperaba algo más. Pero en esta mañana no quiero hablar solo de cómo Dios no nos ve, yo quiero hablar de cómo Dios nos ve. Y quiero decirle, hermano, que Dios nos ve como hijos. Hoy que estamos en el Día del Padre, Dios nos ve como hijos. Él es nuestro Padre celestial. Y estamos en obligación delante de Dios de responder como hijos. Ahora, dentro de esa visión de Dios, que Él nos ve como sus hijos, quiere que usted y yo participemos de su herencia espiritual ya. Y con esto lo que quiero decirle, hermanos, es que el Señor Jesús no está esperando que lleguemos a su presencia para participar de su herencia espiritual. Ya Él nos invita, amén, a participar de su herencia espiritual. ¿Cómo? Involucrados dentro de su iglesia, siendo parte de lo que el Señor ha planteado que debemos ser. Dios, además de hijos, también nos ve como su reino porque quiere que estemos involucrados en su reino. Pero no nos ve como un rey dictador, no nos ve como un rey autoritario, sino que nos ve como un reino que quiere hacernos parte de su reino y que quiere compartir con nosotros ese reino espiritual. Dios también nos ve como embajadores en este mundo. Un mundo que necesitamos representar la verdad y que necesitamos levantar en alto a nuestro Dios contra todo aquello que se levanta contra la santidad de nuestro Dios. Pregunto, ¿hay cosas que se levantan contra nuestro Dios en nuestro mundo? Lo vivimos a diario y el Señor quiere que usted y yo seamos embajadores del reino, representando los verdaderos principios por los cuales deberíamos vivir. Y como embajadores se nos llama a ir en contra de todo altivez, todo argumento que se quiera levantar en contra de nuestro Dios. La pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana es, entendiendo que somos hijos, entendiendo que Dios nos participa de su reino y que hemos sido puestos como embajadores, ¿hemos entendido nuestro papel en este mundo? ¿Hemos entendido nuestro papel en su iglesia? que Él quiere que nos involucremos en su iglesia y en su reino,
que fuimos llamados para pelear una batalla espiritual y que si Dios nos ha dado dones, es porque quiere que estemos activos. No solo que estemos ahí recibiendo, sentados, ¿no? Nuevamente, si hemos entendido el plan de Dios para nuestras vidas, ninguno de nosotros va a quedarse como espectador. ¿Qué es un espectador? Alguien que paga su boleto y se sienta a ver el show. ¿Es lo que Dios quiere que hagamos en su iglesia? Yo sé que en algunas iglesias ya pasa, ¿no? Pasas la tarjeta y puedes disfrutar del show, porque eso es lo que se ve hoy en día, ¿no? Pero eso no es iglesia. En la iglesia el Señor quiere que nosotros estemos involucrados, no que veamos a otros servir y ministrar, no que veamos a otros cumplir los propósitos de Dios, sino nosotros estar involucrados dentro de lo que Dios quiere hacer. Porque cuando usted y yo no usamos nuestros dones, ese es un portillo abierto que nuestro enemigo usa para atacar nuestras vidas, nuestra familia y nuestra iglesia. Pero cuando usted y yo hemos entendido nuestro papel, nos servimos en amor unos a otros, nos protegemos como su iglesia, hay una protección mutua que debemos guardar y es ahí donde podemos cumplir la voluntad de Dios. Pero hermanos, hablamos en este mes que si Dios nos dio los dones fue para edificar su iglesia. Que si Dios nos dio los dones ha sido porque hemos sido bendecidos a través de ellos y podemos también bendecir a otros. Y hoy quiero reforzar esta idea, la necesidad de poner nuestros dones en acción. El cuerpo de Cristo requiere de miembros que aporten un servicio activo para su crecimiento. Pero ¿sabe qué, hermano? También debemos recordar que nadie es indispensable. Y que si no disponemos nuestro corazón y si no seguimos los pasos de acuerdo a la voluntad de Dios, la obra de Dios no depende de nosotros para continuar. En este tema de los dones hemos hablado de orgullo, hemos hablado de egoísmo, hemos hablado de envidias, hemos hablado de rencillas, porque todo eso es lo que encontramos en la iglesia, lamentablemente. Pero tenemos que recordar que nadie es indispensable y que Dios no depende de nosotros para que su obra continúe. Si usted y yo estamos dispuestos, Dios nos va a usar. Pero si usted y yo no queremos seguir los pasos que la voluntad de Dios marca para nosotros, lamentablemente tampoco Dios se va a quedar ahí esperando hasta que nosotros estemos dispuestos. La obra de Dios va a seguir, solo que usted y yo perdemos la bendición de poder ser usados por nuestra desobediencia o por no seguir la voluntad de Dios como Él espera. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que todos daremos cuenta. Que todos presentaremos ante el Señor nuestros dones y Él esperará que nosotros tengamos un respaldo de lo que hicimos. ¿Y sabe qué, hermano? Esto no es un juego. Algunos lo pueden tomar a menos. Algunos le pueden dar poca importancia. Pero recordemos que si el Señor lo ve como algo necesario para su iglesia, usted y yo debemos buscar estar en las mejores condiciones. Ahora, ante la pregunta, ¿qué hago con mis dones? Hay múltiples respuestas que podríamos dar sobre lo que deberíamos estar haciendo. Pero quiero hacerle entender en esta mañana que aunque haya diversas respuestas, todas las respuestas nos van a llevar a una misma conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Acción. Dios nos quiere activos. No es la voluntad de Dios que ninguno de nosotros esté sin poner a funcionar los dones que Él nos ha dado. Él nos quiere involucrados, nos quiere comprometidos. Así que pregúntele a quien tiene a su lado, ¿puede Dios contar contigo? ¿Será que Dios puede contar con nosotros? ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos que Dios nos use? Vamos a ver lo que nos dice Efesios 4:16. Leamos juntos la palabra del Señor. Dice así la Escritura: de quien todo el cuerpo, bien concertado
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amado Señor, este tiempo es tuyo, Padre. Y sé, Señor, que hay circunstancias que el enemigo usa para distraer. Hay situaciones donde el enemigo no quiere que prestemos atención. Y él siempre quiere tratar de salirse con la suya, Padre. Pero en el nombre de Jesús, te pido que podamos concentrarnos en tu palabra hoy, no en las distracciones. Y que, Señor, tú hables a nuestro corazón porque hay una necesidad en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y es que todos estemos con un alto compromiso. Y es que todos nos unamos para participar de lo que tú quieres hacer a través de tu iglesia. Danos un corazón sensible a tu voz y usa tu palabra hoy para mostrarnos verdades que nos lleven a tomar acción, a plantearnos cambios en nuestro corazón para no solo ser buenos siervos delante de ti, Señor, principalmente para que usemos los dones según el propósito por el cual los has puesto en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Danos tiempo de tranquilidad y de disfrutar de tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empiezo hablando de ¿qué hago con mis dones? Desarrollar a los santos. Dígalo conmigo, desarrollar a los santos. Ahora está que el mundial está de moda y el fútbol está en su máxima expresión. Sabemos que un entrenador, por mucho que quisiera, no puede entrar al campo de fútbol y jugar los partidos por su equipo. Ahora, yo me imagino que muchos técnicos al ver lo que está haciendo ese equipo les dan ganas de ponerse los tacos y meterse por la frustración de lo que pueden ver en sus jugadores. Pero ese no sería el propósito, ¿cierto? Está claro que la tarea del entrenador es preparar a los jugadores para que rindan al máximo potencial. Porque si el entrenador termina haciéndolo todo, el equipo nunca va a crecer. El equipo nunca va a tomar responsabilidad y el equipo nunca va a estar preparado. Pero si el entrenador los capacita, los corrige, los anima, los entrena, pues cada jugador va a llegar a tener su máximo potencial. Ahora, hablando bíblicamente, nuestro Dios nos ha dejado el entrenamiento efectivo, amén. Descrito en su palabra, los pasos que tenemos que seguir. Nosotros somos el equipo y tenemos que jugar de acuerdo a lo que el Señor nos ha planteado, es nuestra táctica, nuestra estrategia y cómo tenemos que desarrollarnos en este campo de juego espiritual que más que un juego es una batalla, amén. Ahora, en referencia a los dones, hemos aprendido que Dios primero estableció una estructura en la iglesia y que esa estructura debe ser respetada. Eso es lo que nos da a entender el verso 11. Estamos ahí en Efesios 4, así que vaya al verso 11 y dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó, y aquí vemos cómo constituye una estructura. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el sentido básico, hermanos, ya no contamos con apóstoles ni profetas. Entendemos, porque la palabra de Dios así lo da a entender, que el ministerio de los apóstoles y los profetas concluyó cuando se estableció el fundamento de la iglesia. Podemos decir que luego que el Señor Jesucristo regresó a la presencia del Padre,
dejó establecido una estructura a través de sus discípulos o los principales apóstoles, sobre la cual se fue cimentando, fundamentando la iglesia del Señor Jesucristo. Y hasta ahí llegó el apostolado. Lo hablamos las primeras semanas. Para ser un apóstol, de acuerdo a la Escritura, tenía que haber sido llamado personalmente por el Señor Jesucristo y tenía que haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Repito, ya sabemos que ninguno de los que hoy se llama apóstoles cumple con estos requisitos. ¿Estamos claros? Pero entendemos que de igual manera los profetas, tal y como la palabra de Dios lo manifiesta, el ejercicio del profeta concluyó cuando se completó el Nuevo Testamento y el Señor dijo en Apocalipsis a través de Juan que no debían ni sumarle, ni quitarle ni una tilde, ni una coma a lo que estaba escrito. Entonces, repito, en este sentido básico, ya no contamos ni con apóstoles ni con profetas, tal y como se confirió al principio cuando el Señor Jesucristo estableció su iglesia. Ellos fueron dejados por el Señor Jesús al inicio de la iglesia con la capacidad de hacer dones especiales como milagros y sanidades para dejar establecidas las bases de la iglesia. Y porque siempre se dijo, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que los judíos necesitaban ¿qué? Señales, ¿verdad? Que los judíos necesitaban señales para creer en su ministerio. Una vez cumplida esta etapa, encontramos en la iglesia efectivamente hoy evangelistas, pastores y maestros. Evangelistas, pastores y maestros que tienen una relación estricta con la estructura que encontramos hoy en la iglesia, ¿cierto? En la iglesia tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos oficiales en Intino, tenemos instructores del club infantil y tenemos cada hermano comprometido también a discipular y a ser discípulos. Y ahí es donde se cumple esta base, porque todos tenemos que servir, evangelizar y discipular. Y si bien es cierto, hay una estructura definida por los pastores y los líderes, podemos decir, hermano, que todos tenemos dentro de nosotros y dentro de este ejercicio de los dones la capacidad de ser maestros, ya sea para como pastor compartir la palabra, como líder dar una charla en el centro de acción, como un oficial de Intino liderar una tropa, como un instructor en el club infantil enseñar a los niños, pero también cada miembro de la iglesia que discipula a otro termina siendo ¿qué? Un maestro, ¿cierto? Para la persona que Dios ha encargado para que guíen el conocimiento de la fe. Entonces, entendiendo esta estructura, se cumple el propósito de Dios como entrenador en que los que hemos sido entrenados ayudemos a otros creyentes a crecer, a madurar y servir mejor al Señor cada día. Y ahí se cumple lo que dice el versículo 12. Puede leer conmigo. Dios dejó una estructura a fin de ¿qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros dentro de la estructura, llámese pastor, líder, oficial, instructor, discipulador, cumplimos con nuestra parte en la utilización de los dones, perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio. Y ese es nuestro primer compromiso hoy. ¿Qué hago con mis dones? Desarrollar a los santos. ¿Quién tiene que desarrollar a los santos? Todos los que de una u otra forma hemos sido llamados por Dios en este compromiso de enseñar a otros las verdades de la palabra de Dios. Ese compromiso nos lleva a ayudar a otros a crecer. Pero hermanos, ¿cómo yo puedo ayudar a otros a crecer si yo no estoy creciendo? ¿Cierto? Y no quiero que tomemos eso como una excusa. Pastor, yo no estoy discipulando porque como yo no estoy creciendo, entonces yo ahorita mejor no discipulo. Pastor, yo no sirvo porque como yo no estoy creciendo, pues yo no me siento capacitado para servir. ¿Creen que eso es lo que Dios quiere que entendamos de esto? ¿Creen que el Señor lo que quiere es que pongamos una excusa para no servir?
Claramente no. Lo que está diciendo es, busca tener tu máximo potencial porque tienes un compromiso con Dios, ¿cierto? Porque tienes un compromiso con otros. Dios nos ha llamado a perfeccionar a los santos y yo no me puedo retirar en un año sabático, decir, por un tiempo no voy a servir porque no estoy en condiciones. Todo lo contrario. Dios nos exhorta, Dios nos hace el llamado a buscar esa condición en la cual yo pueda ser un instrumento que desarrolle y perfeccione a otros santos. Como Dios ha usado personas para perfeccionarme a mí, Dios me quiere usar a mí para perfeccionar a otras personas. Y lo más bonito que encontramos en esto, hermanos, es que algunas personas se quejan de que hay iglesias donde hay una rosca, ¿cierto? Y que solo los de la rosca forman parte de la parte principal de la iglesia. Bueno, aquí no hay rosca. El que quiere servir puede hacerlo con toda libertad. Solo tiene que seguir al Señor Jesús y enseñar a otro a seguir al Señor Jesús. ¿Cuál es la excusa? ¿Estamos claros? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aquí no hay tal rosca. Y entonces eso nos da la posibilidad de, para ayudar a otros a crecer, entender que yo debo estar creciendo. Nuevamente, no como una excusa para no hacerlo, sino como tengo un compromiso de crecer. No me puedo quedar estancado, porque no puedo edificar el cuerpo de Cristo si permanezco inmaduro en la fe. Yo no puedo ser parte del crecimiento de otras personas si sigo siendo inconstante en mi compromiso con Dios. Pero esto también nos dice la responsabilidad que tenemos de usar nuestro don para capacitar, fortalecer y contribuir en el avance de los demás para la obra de Dios. Hermanos, nos necesitamos mutuamente. ¿Sabe qué? La voluntad de Dios no es que crezcamos solos. La voluntad de Dios es que nos desarrollemos los unos a los otros. Y esta obra nos compromete a todos y nos corresponde a todos. Y solo puedo desarrollar a otros cuando verdaderamente estoy caminando con el Señor. Cuando verdaderamente estoy caminando al lado de Él. Puedo decirle en esta mañana, hermano, que en Centro de Vida necesitamos que todo hermano que haya sido discipulado desarrolle sus dones en la vida de otros por medio de discipular. Levanten la mano todos los que han sido discipulados acá. Si usted ha sido el discipulado, levante su mano. Ok. Si puede ver, tenemos un gran compromiso, ¿no? No voy a hacer la otra pregunta, es cuántos estamos discipulando en este momento. Porque aquí mi compromiso no es avergonzar a nadie. Mi compromiso es hacerle ver que si usted ha sido discipulado, Dios quiere que usted desarrolle sus dones desarrollando a otros. Ese es el compromiso. Y si he sido discipulado y no estoy discipulando a otros, no estoy desarrollando mis dones porque no estoy poniendo al servicio de otros lo que Dios me ha enseñado. Y ese es uno de los problemas que tenemos en este diario caminar en cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo. No solo es nuestro problema, es el problema de todas las iglesias hoy en día. Pero eso nos va a excusar y decir que bueno, en Centro de Vida no nos vamos a esforzar porque eso pasa en todas las iglesias. No es excusa, hermano. Así que necesitamos a todo hermano involucrado en esta tarea y ser parte de lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Preguntémonos personalmente, ¿estoy desarrollando mis dones para edificar a otros creyentes? ¿Estoy desarrollando mis dones para edificar a otros creyentes? El compromiso es claro. Debo desarrollar a otros en Cristo Jesús. Seguimos. ¿Qué hago con mis dones? Buscar unidad, madurez y crecimiento. Dígalo conmigo. Buscar unidad, madurez y crecimiento. La palabra de Dios nos deja ver que cuando nosotros usamos los dones según la voluntad de Dios,
pasa algo maravilloso. Pasa algo increíble en nuestras vidas. Pasa algo que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos, porque esto es algo que Dios termina haciendo. Pero así como pasa algo en nosotros, también llega a pasar algo en la iglesia. ¿Saben cómo es un puente colgante, no? ¿De qué depende un puente colgante? Un puente colgante, su estructura principal se basa en un hilo enorme, ¿no? ¿Compuesto de qué? De muchos otros pequeños hilos, ¿no? Y conforme ese puente, los hilos se van reventando, el puente ¿qué? Se va debilitando y su estructura puede definitivamente colapsar y caer si esos hilos se van reventando. Bueno, en nuestra iglesia somos como ese hilo, ese gran hilo que está compuesto de muchos ¿qué? Otros pequeños hilos. Cada uno de nosotros es un hilo que se une a ese gran hilo que hace que la estructura de nuestra iglesia se mantenga firme y pueda sostener el peso de toda la estructura. Si algunos de esos hilos se rompen, lógicamente dejan de cumplir la misión y el puente se va a debilitar. Vea lo que dice, con esto en mente, vea lo que dice el versículo 13 al 15, ahí en Efesios 4. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Se nos está diciendo que todos necesitamos permanecer unidos en la fe. Ahora dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es claro que nosotros, bajo la voluntad de Dios, buscamos estar unidos. Pero hasta no estar en la presencia del Señor no vamos a llegar a completar esta unidad de la fe. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero dice que el Señor espera que usted y yo nos perfeccionemos al punto de estar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Nos dice también que el Señor espera, evidentemente, que crezcamos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Es un niño indeciso, es un niño dudoso, es un niño que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra caprichosamente. No es la voluntad de Dios para nosotros que seamos niños fluctuantes. Porque ¿qué pasa con un niño fluctuante? Bueno, ve llegar una nueva ola de doctrina que pasa ahí por su casa tocando la puerta, le abre y se confunde. Así que si alguien toca la puerta de su casa y le anda regalando libros, mejor cierre la puerta, no los deje entrar, porque vienen con una ola de basura, de enseñanzas falsas, como dice ahí, estratagemas de hombres, artimañas que conducen al error. Y se supone que si no somos niños, ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros, no necesitamos que otros vengan ahí a tratar de confundirnos. Lamentablemente el niño se deja llevar por cualquier cosa llamativa, atractiva o nueva, ¿cierto? Y esto es lo que la palabra de Dios dice que usted y yo debemos evitar. Por el contrario, nos pide que debemos seguir la verdad en amor. Y creo que gracias a Dios en Centro de Vida hemos compartido la verdad en amor. Hemos tenido el privilegio de poder crecer junto al Señor Jesús. Y ese es nuestro compromiso. Hermano, quiero que entienda esto en esta mañana. Dios nos dio el privilegio de ser iglesia. Y esto no es poca cosa.
Dios nos dio el privilegio de ser parte de su iglesia. Pero lo hizo también pensando en la necesidad de complementarnos. Porque por muy capaces que usted y yo nos sintamos aquí en esta mañana, siempre necesitamos de otros. Y lo dije anteriormente, nosotros no podemos crecer solos. Pero sabe, hermano, lo más importante para mí en esta hora es que usted salga de aquí entendiendo que la voluntad de Dios es que usted crezca. La voluntad de Dios para usted y para mí es que crezcamos. Ningún creyente puede llegar el momento en su vida donde diga, estoy en el nivel que quería estar. O me siento conforme con lo que ha alcanzado hasta ahora. No es la voluntad de Dios que nos conformemos. Dios quiere que usted crezca y no tenga límite su crecimiento. Por eso dice aquí la palabra, ahí claramente en el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, que usted y yo tenemos que crecer para llegar o buscar llegar al nivel de Jesús. Ahora, en la tierra eso será imposible, pero usted y yo tenemos que luchar como si fuera posible, por cada día luchar por llegar a estar al nivel del Señor Jesucristo. Ese es el compromiso. Ahora un día seremos tal y como Él es. Pero el Señor también va a medir nuestra disposición a buscar ser como Jesús. Y eso va a estar como parte de las cosas en las cuales tendremos que dar cuenta. Ahora ese complemento nos lleva a una unidad. Pensando en nuestra relación unos con otros, nos lleva a dejar de ser niños. Eso habla de madurez en la fe. Y el resultado de unidad más madurez es crecimiento. Por eso hablamos hoy de buscar unidad, madurez y termina siendo en que crezcamos. Y quiero explicárselo así. La unidad nos lleva a aportar juntos al cuerpo los dones que Dios nos ha dado a cada uno. La madurez nos impulsa a servir a otros como entrega a nuestro Dios. No pensando en llamar la atención, no pensando en que mi nombre resalte, sino que la madurez me dice que yo sirvo a los demás para honrar a Dios. Y el crecimiento es el reflejo de habernos animado, de someternos unos a otros y sostenernos mutuamente en la batalla espiritual. Cualquiera que sea nuestra área de servicio, tiene que pasar por esos tres aspectos. Unidad, madurez y como resultado, el crecimiento. No importa el don que tenga. En todo el Señor espera esto de nosotros. Porque nos dio los dones para servirnos juntos, amarnos con hechos y fortalecer el cuerpo de Cristo. Y cuando los ponemos en práctica, la iglesia crece en unidad, en madurez y en firmeza espiritual. Así que aquí podemos preguntarnos, ¿estoy usando el don que Dios me dio para fortalecer a mis hermanos? ¿Estoy dejando que otros lleven solos una carga que también me corresponde? ¿Qué parte es la que estamos viviendo? ¿La que fortalece o la que se está cargando en otros? Bien lo dice la Escritura, llevad las cargas los unos de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Para terminar en esta mañana, ¿qué hago con mis dones? Fortalecer el cuerpo de Cristo. Siempre que termina una construcción, nosotros nos fijamos en las paredes, nos fijamos en las ventanas, nos fijamos en cómo quedó el techo. Miramos si algo no quedó bien cuadrado, miramos si algunos detalles no quedaron bien, si la pintura no quedó bien. Y juzgamos esa construcción o ese edificio según lo que logramos ver. Pero definitivamente lo más importante de ese edificio no se logra ver, está oculto. Y lo más importante de un edificio ya sabemos que es el fundamento. Ahora, cuando un edificio queda bien, nadie aplaude al fundamento, ¿no? ¿Usted cree que alguien ha pensado en el fundamento del tornillo? Todo el mundo va a sacarle fotos al tornillo. ¿Por qué?
porque es un edificio hermoso, es un edificio bonito, es un edificio que ya se ha vuelto ícono del país, pero nadie está pensando cómo tendrá el fundamento el tornillo, ¿cierto? Y a pesar de que es un edificio bien hermoso y tiene una estructura y un diseño muy hermoso, si no tuviera un buen fundamento, ese tornillo ya se hubiera venido abajo, ¿cierto? Recuerda, hermano, que el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y es gracias al Señor Jesucristo que la iglesia funciona unida, bien coordinada y permanece firme para tener un constante crecimiento. Vea lo que dice el verso 16 y con esto vamos terminando en esta mañana. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, subraya esta parte, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos claro que el fundamento es Cristo, quien nos mantiene unidos es Cristo, quien nos permite que estemos unidos por las coyunturas es Cristo, pero también entendemos que dependemos de la actividad propia de cada miembro, y ahí es donde entran los dones. Cierro mi idea con lo siguiente. Hermanos, usted y yo debemos creerle a Dios. Hay que empezar por ahí. Pastor, ¿creerle a Dios en qué? Bueno, creerle a Dios que cada uno, con su vida, con sus capacidades y sus dones, tiene algo que aportar a la iglesia. Hemos dicho en múltiples ocasiones que nadie es superior a los demás, pero ¿sabe qué? Aquí nadie sobra tampoco. Y si nadie es superior, por otro lado, nadie sobra. Todos somos importantes. Y cuando entendemos esta verdad, la iglesia se fortalece porque no es una pelea de egos para ver quién es el mejor, sino que trabajamos de la mano, trabajamos hombro a hombro para fortalecernos los unos a los otros. Nuestro don no es para beneficio propio. Nuestro don fue diseñado para estar unido al don de los demás y formar un solo cuerpo. Volviendo a nuestra ilustración del edificio, ¿sabía que muchos dones sirven detrás de la escena, así como el fundamento? No se mira el fundamento, pero sostiene la iglesia. Hay hermanos en nuestra iglesia que tal vez su único ministerio es orar. Pero yo como pastor siento el respaldo de las oraciones de estos hermanos. Y quizás lo que pueden hacer en sus posibilidades es simplemente orar. Pero sus oraciones ayudan a sostener a la iglesia. Hermano, recuerde que nuestro compromiso de unidad, nuestro compromiso para fortalecernos en la fe es animarnos, enseñarnos, servirnos y sostenerlos los unos a los otros. Cada creyente que usa firmemente sus dones y fielmente sus dones ayuda a que el cuerpo se mantenga estable y cumpla la voluntad de Dios. Nos podemos preguntar, ¿uso mis dones para fortalecer a la iglesia? ¿Estoy usando mis dones para fortalecer a la iglesia? Para terminar, preguntémonos, ¿están funcionando mis dones dentro del cuerpo de Cristo? Recordemos que no se trata de lo que hago, sino que de lo que Dios puede hacer por medio de todos. Cuando dejamos de buscar protagonismo, cuando entendemos mejor el propósito de Cristo a través de nuestra parte en el cuerpo, damos honra y gloria a Dios. Y mientras servimos, nos edificamos los unos a los otros. Y amigo y amiga, en esta mañana, Dios te llama hoy a unirte a su iglesia por medio de entregar tu vida al Señor Jesús. Él quiere desarrollar su poder en ti. Él quiere perfeccionarte, pero para que eso ocurra necesitas mostrar verdadero arrepentimiento y dejar que el Señor transforme su vida con tu poder.
Tú también puedes ser parte de su cuerpo, de su iglesia, pero primero debes venir al Señor Jesús. No te tardes. Vamos a estar en pie. Oramos.